Ejercicio para usar la curva normal o la distribución normal de Gauss, la campana de Gauss. Nos dice: el problema es la estatura promedio de algunos alumnos de la carrera de educación es de x barra media 163 centímetros con una varianza de 25. Eso quiere decir que tiene una distribución normal. Esto significa x tiene una distribución normal con media 163, aquí me detengo. Aquí lo que me está pidiendo es desviación estándar, pero yo en mi problema me están dando varianza. Para obtener la desviación estándar, al número que me dé que dice que es varianza, le tengo que extraer raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25, entonces la desviación estándar que tengo distribuida, mi variable aleatoria es 5. ¿Sí? Entonces es importante sacar estos parámetros. Primero, ¿cuál es la media? ¿Y cuál es la desviación estándar? Escribo con la letra S. S porque hace referencia a la muestra. Siempre trabajamos con muestras en un problema. No estamos hablando de la población, sino es una muestra. Para resolver el primer inciso, más de 160 centímetros. ¿Qué significa que sea más? El inciso A quiere decir que es la probabilidad. Si es más o es mayor de, entonces está hablando de que x sea mayor de 160. Así se tiene que escribir de esa manera. X es mayor a 160. Esto quiere decir que estandarizando z, x se convierte en una variable aleatoria z. Y de este lado, al número que tengo, le tengo que restar la media que ya conozco, o lo obtuvimos de la muestra, ¿verdad? Eso se hizo un experimento anterior y ya sabemos que la media es de 163 y lo dividimos entre la desviación estándar. Entonces me está dando un valor de z de 160 menos 163 menos 3 quintos. O sea, me está hablando de un número negativo. Probabilidad de que z sea mayor a menos 3 quintos, 6, menos 0.6. Debajo de la curva normal, ¿qué significa esto? Debajo de la curva normal, dibujamos aquí nuestra curva normal, nomás, ¿sí? Vamos a dibujar la curva normal, siempre considerando una curva simétrica, y a la mitad tenemos el valor de 0, y ubicamos este valor aquí. Recuerden que a la izquierda son números negativos, y a la derecha números positivos. Este valor está a la izquierda, de menos 0.6. Y vamos a considerar ahora el signo que dice que es mayor, entonces quiere decir que es a la derecha de menos 0.6. Este es el área que me interesa. Para valores a la derecha, recuerden que encontrar la probabilidad es restarle a 1. A 1 le voy a restar el valor acumulado a la izquierda, o sea que voy a buscar en la tabla phi de menos 0.6, pero no tenemos un número nada más, le agregamos un 0 para buscarlo en la tabla. Y ese valor lo voy a buscar aquí, como es negativo, lo voy a buscar del lado negativo. En la primera columna voy a buscar el menos 0.6 hasta aquí, y con el 0 que le agregué para completar, me encuentro que es 0.2743 en la primera columna de 0. 0.2743. Entonces ya tengo mi probabilidad, que es de, si yo le resto 1 menos 0.2743, esta probabilidad es de 72 multiplicado por 100, 57%, que es la probabilidad de que, nos recordamos el problema, la probabilidad o el porcentaje de que los alumnos miden más de 160, más de 160 centímetros, ¿sí? Y acabamos el inciso A. El inciso B dice: probabilidad de que sea menos de 165 centímetros. O sea, esto quiere decir, inciso B, probabilidad de que x, eso me está diciendo, x, la variable aleatoria, x, sea menor que el signo de 165 centímetros. Esto quiere decir que
X se estandariza a Z, y a este número también le tengo que restar la media que me está proporcionando el problema, que en este caso es de 163 sobre la desviación estándar 5. Entonces tengo que Z vale 165 menos 3, estamos hablando de 2 quintos, eso equivale a 0.4, pero recuerde que en la tabla de los números aleatorios o el área bajo la curva normal, tenemos dos números después del punto, entonces le agrego el 0. Cuando aquí no tengamos un número en las operaciones, en automático, por default, le tenemos que agregar el 0. Y lo buscamos. Bueno, antes de buscarlo, recuerden dibujar siempre la curva normal, indicando que a la mitad tenemos el 0, y el 0.40 es positivo, quiere decir que está a la derecha del 0, aproximadamente, sí, a un lado del 0. Tenemos el 0.40, y como nos está diciendo que el signo es menor, el área ¿cuál va a ser? Va a ser, como es menor, es del lado izquierdo, el que tengo que buscar ahora, toda esta área. Y los valores del lado izquierdo se buscan de manera directa en la tabla, de manera directa, como ya vimos en otro video que grabé, cómo se encuentran los valores o los números debajo de la curva. Entonces en este caso, como es positivo, buscamos en este lado. Tenemos que buscamos 0.4 en la primera columna. Me detengo aquí, ¿sí? En la quinta fila, y automáticamente en la primera columna me da un área de 0.6554. Esto es lo que vale esta área, 0.6554 multiplicado por 100. Este 0.6554 me está dando un área de 65.54%. Esto quiere decir, tenemos que interpretar el ejercicio, probabilidad de que los estudiantes, ¿verdad? Que los estudiantes de la carrera de educación miden menos de 1.65 metros o 165 centímetros. Es importante agregar la explicación de este número. Ahora vamos a resolver el último inciso relacionado con el mismo problema. Dice que es entre 158 y 168. Siempre tenemos que establecer la probabilidad como una desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que X está entre estos dos valores. Vamos a escribir el primer número en el límite inferior. X está en medio, o sea que se encuentra entre estos dos rangos, X entre esto y este. ¿Sí? Así es como lo escribimos de manera simbólica, de que X está entre 158 y 168. Pero 168 es mayor que X y X es mayor que este valor. Es una desigualdad. Entonces, estandarizando para encontrar los valores de Z en la tabla, a este número que es inferior le voy a restar la media. Bueno, aquí nos quedamos que al dividir cada uno de estos valores con sus medias, con la misma media, y dividirlo entre su desviación estándar, encuentro que es menos 1.0 a la izquierda y 1.0 a la derecha. ¿Qué quiere decir? Debajo de la curva tengo un área simétrica. Es un área concentrada debajo de la curva de 1.0 a menos 1. ¿Y cómo encontramos este porcentaje o esta probabilidad? El valor del lado derecho, o sea, phi de 1.00, le voy a restar menos el valor que encuentre en la tabla del lado izquierdo de menos 1.00. El valor buscado en la tabla de este valor, 1.00, lo buscamos en el lado puntuaciones positivas. 0.8413 menos 0.1587 me da esto, que multiplicado